Gracias por estar aquí, por estar en esta librería que es la suya, lógicamente. Hoy acogemos a una serie de amigos que, bueno, que queremos disfrutar en una especie de coloquio o charla con ustedes, que las preguntas no solamente las tenga el autor o que las tenga sus acompañantes de la mesa, sino que todo lo que ustedes quieran y consideren se pueda debatir. Sin más preámbulos, yo le voy a dar la palabra al señor Aguilar y que comience la guerra. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues nada, estamos aquí en la presentación de un libro que está a su disposición luego para que se lo dedique el autor, y el libro se llama Historia del Ejército Español y de su intervención política. Está acotado desde el desastre del 98 a la transición. Entonces, es muy interesante desde su mismo prólogo, que es de quien nos acompaña aquí en la mesa, Fernando Puel, y lo que hace es una galopada, porque no había páginas para más, una galopada por este asunto tan polémico, tan duro, tan difícil, de la intervención, de las intervenciones políticas del ejército. Bueno, habla de intervenciones políticas porque en realidad durante mucho tiempo el ejército hacía intervenciones políticas más que intervenciones militares. Toda la época de los pronunciamientos es una época de intervenciones políticas. El ejército interviene pues para cambiar el turno de los partidos, para darle el poder a unos y a otros, pero no se instala, digamos, no se instalan los altos mandos militares en la mesa de los ministerios. Eso hay unos civiles que lo hacen, ellos hacen el pronunciamiento. Esto cambia con el golpe del 23, del año 23 del general Primo Rivera. Bueno, ahí ya son directamente, es un directorio militar lo que aparece. Bueno, todo eso está bien contado, eso hay, claro, pues un sector del ejército que es progresista, otro que es reaccionario, otro que está, pero en fin, se ha dicho, lo he leído 100 veces, que no siempre esas intervenciones militares fueron para mal, en el sentido de para llevar adelante, favorecer la instalación de gobiernos, en fin, reaccionarios o dictatoriales, sino que a veces, pues, o sea, que había militares claramente liberales, y, desde Prim hasta O'Donnell, hasta lo que se quiera, que hicieron esa labor. Después de todo ese pasaje, pues llegamos al año, en fin, a la proclamación de la República, y muy interesante la proclamación de la República en el sentido de que la proclamación de la República, es interesante verlo, como estamos aquí, podemos hablar con tranquilidad, no veo ningún infiltrado de la Generalitat de Barcelona aquí en este momento, pues esto es lo que les falló a Puigdemont, ¿no? Puigdemont creyó que el 27 de octubre era el 14 de abril, y no, era que caía en otro año distinto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué se puede proclamar la República? Pues porque el poder se evapora, el poder se ausenta, el poder se declara fuera de juego. Se reúnen el día de las elecciones, fueron el 12 de abril, domingo, bueno, pero
Entonces, si llegan unas elecciones municipales, además, desde el punto de vista numérico, las habían ganado los monárquicos. Las candidaturas republicanas son victoriosas en las ciudades más importantes, pero ¿qué pasa? Pues como dijo Maura, Miguel, nosotros no hemos arrebatado el poder a nadie, estaba en el arroyo. Se reúnen, se deprimen, preguntan y preguntan a los militares también. Y las capitanías generales mandan unos textos preciosos, pero de eso de que se van a poner, que van a ofrecerse para resistirse a esa ola popular que no hay que resistirse a eso, que no. Y el director de la Guardia Civil, el señor Sanjurjo, que no, que tampoco, que a eso no juega. Entonces, no queda nadie. Pues nada, hagamos el equipaje, don Alfonso, si le parece, con cuidado y salimos para Cartagena. Esto es lo que pensaba Puigdemont que iba a pasar aquí. Pero vamos a ver, no está claro que a estos, este desastre que nos ha venido, sarnoso, ¿no se da cuenta ya que no les queremos? Pues si no les queremos, pues se vayan, ¿no? Pero amanece el día 7 y no se han ido, coño. Pero qué tozudez, ¿no? Se han quedado. Bueno, pues, porque hay un momento, que el autor lo explica, hay un momento, todo va bien hasta que hay un momento que es un momento decisivo, que es cuando a los militares se les llama para emplear la fuerza frente a la población, frente a su propia población. Entonces ahí se plantea un dilema moral. Y a los que tienen conciencia, claro, a los que no, pues no tienen problema ninguno, van para adelante. Entonces esta es la grandeza y la miseria de la profesión militar, que hay un momento, o que puede llegar un momento, a veces llega un momento en el que hay que decidir sobre ese tema. Y hay que decidir, bueno, eso sin ningún problema de conciencia lo resuelve el general Franco inmediatamente. Las primeras víctimas de la guerra civil, me parece que mi amigo Arturo Soria tenía tabulados 28 generales que mueren en las primeras 24-48 horas a manos de sus subordinados, no por obra de los anarquistas ni nada por el estilo. Entonces tenemos al ejército instalado en una situación mixta entre aquello de los pronunciamientos y eso del directorio, porque no todos los ministros eran militares, pero aquí está la proporción, que ya no me acuerdo, de los de alta, de ministros militares y de altos cargos militares y tal. Y bueno, es un ejército educado en la adhesión inquebrantable al caudillo, al generalísimo, dos palabras que prácticamente no se pueden encontrar en la literatura oficial española. Quiero decir, la palabra caudillo yo creo que solamente existe en un texto legal, que son los principios del movimiento, el preámbulo. Yo, Francisco Franco, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia. Yo siempre decía, y ante la prensa extranjera. Pero caudillo, ahí está la palabra caudillo. ¿Qué coño es esto de caudillo? Y generalísimo, que algunos ya de un poco de pitolero llamaban general superlativo. Bueno, pues el general superlativo tampoco existía en el escalafón. Teniente general, capitán general, general tal, pero ¿qué es eso de generalísimo? Es un cargo. Es un cargo. Pero un cargo, ¿dónde está definido? Lo utiliza por primera vez Godoy. Vale, pero aparte de utilizarlo Godoy... No, y el duque de Wellington. Vale, o sea que tenía cierta prestancia militar. Sí. Pero aparte de eso, ¿dónde está? Porque yo ahora en la jura esta el súbdito de Puigdemont dice que jura cumplir
las atribuciones del cargo. Entonces yo digo, pero vamos a ver, usted no cita la Constitución, no cita al rey, pero cita las atribuciones del cargo. ¿De qué cargo? ¿Será del cargo que dice el Estatuto y que dice la Constitución? ¿Qué atribuciones tiene ese cargo? ¿Serán las que dice el Estatuto y la Constitución? Porque un cargo sin norma no existe. Es la arbitrariedad. Bueno, es igual. El libro es muy interesante, hace todas esas galopadas y todas esas reflexiones y otras muchas más. Y creo que es una decantación, como si dijéramos un esfuerzo muy grande de síntesis para ir al meollo de la cuestión y no dejarse enredar en todo esto que realmente, pues, como hemos visto. ¿He hecho en falta alguna cosa? Pues claro, en una cosa tan breve como esta, inevitablemente sí. Pero en fin, básicamente aquí lo tienen ustedes retratado y bien retratado. Y el paso también, cómo se hace el cambio de lealtad de las Fuerzas Armadas, educadas en la adhesión inquebrantable a Franco y demás, y que se consigue que pasen a proclamar su obediencia y su lealtad al nuevo régimen, al rey y a la democracia. He hecho en falta, por ejemplo, poca, escasa o ninguna referencia a las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. A mí me parece el mejor texto, que está escrito en mejor castellano en todo el Boletín Oficial del Estado desde su fundación. Y que fue, en su momento, algo que sobrecogió, porque bueno, se ha acabado la disciplina. Si un militar se ha acabado la obediencia ciega, si un militar puede o debe incluso resistir una orden cuando es contraria a los derechos humanos o a la Constitución, entonces ¿qué nos queda? ¿Se ha acabado el ejército? Pues no se había acabado el ejército, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en los Estados Unidos, no había en ninguna parte. Lo que había llegado era el resultado de los juicios de Nuremberg, que no se puede alegar obediencia debida para cometer crímenes. Eso está dicho, tan bien dicho, está escrito tan bien escrito, que a mí me parece prodigioso como se ha hecho. Siempre he tenido una gratitud extraordinaria al general de Infantería de Marina que coordinó la comisión redactora de este texto, que, desde mi punto de vista, lamentablemente lo han dejado a un lado para hacer modernizaciones, actualizaciones y tal. Yo no recuerdo que la tabla aquella que bajó Moisés la estén cambiando todos los días. Que ya tiene 5 siglos, 20 siglos, bueno, pues sí, 40 siglos, bueno, sí, pero joder, aplíquela usted con inteligencia, actualice la aplicación, pero el texto, coño, el texto es además de una belleza impresionante. Esto te lo he hecho en falta. La próxima edición quiero aquí una mención. Y por lo demás, enhorabuena, y que tus trabajos en la universidad donde profesas, pues te alienten y tus discípulos crezcan y se multipliquen. Porque este tema, esta historia, este asunto de las Fuerzas Armadas y la misión que tienen y cómo se ha conseguido de manera prodigiosa bueno, que obedezcan a la autoridad civil y que se acabe con esa cosa que al principio, algunos militares muy listos, aquí hacemos la cadena de mando. Claro, la cadena es una cosa muy contundente, tirarle la cadena de mando y la rama político-administrativa. Y los civiles los ponían por las ramas y ellos se quedaban con la cadena. Eso se ha acabado. Aquí el mando de las Fuerzas Armadas está en manos
del presidente del gobierno y por delegación del Ministerio de Defensa. Y afortunadamente, yo creo que ahí también ha habido una labor interesante, por ejemplo, en este asunto de Cataluña, que es inevitable por el día en que estamos y todo lo demás. Porque, ¿qué está pasando? ¿Qué se está pasando? Dice, bueno, y es que ahora que los militares han perdido pulso, no han perdido nada. Es que los militares no dicen nada, es que no tienen nada que decir. Es que tendrían algo que decir si quienes tienen que decir lo que tienen que decir no lo dijeran. Pero mientras lo digan, pues ellos en su sitio. Este es el asunto. Y afortunadamente estamos en un estado que no es ese estado verdaderamente bajo mínimos que era el que teníamos en el siglo XIX o hasta la primera mitad del XX, tenemos un estado contundente, fuerte, con músculo, con altos cuerpos del Estado, con abogados del Estado. Tenemos a Soraya Sáenz de Santa María, es una promoción muy buena. O sea, y tenemos jueces y tenemos de todo. Y eso hace que los militares no tengan que estar en primera línea, los militares tienen que obedecer en los términos en que está tasado en la Constitución, y eso es su gran hazaña, como dice el poema de Quevedo. Muchas gracias. Bueno, habíamos planteado esta presentación más que como una presentación, como un diálogo. Entonces, para empezarlo, yo animaría a los que están en la trasera que se vengan por aquí, que hay sillas que oirán mucho mejor y además nos sentiremos nosotros más arropados. Entonces, si les apetece, aquí a nuestro... Incluso se pueden acercar más a nosotros y crearemos ese clima de coloquio que es lo que se pretendía. Después de escuchar a Miguel Ángel, a mí no me vienen más que vocaciones. Nos conocemos creo que desde el año 78, si no estoy equivocado, con lo cual ya son 40 años. Y entonces era cuando el ministro Oliar pudo decir en una conversación informal, cuando recién nombrado ministro de Defensa por Leopoldo Calvo Sotelo, dice, aparte de ti y de mí, se refería a mí, ¿hay alguien más con nosotros? Eso Miguel Ángel lo vivió, es decir, la transición, pues el ejército la recibió, bueno, se asumía, era una palabra que se inventaron todos los altos cargos militares hacían una declaración, yo asumo la Constitución. No, mire usted no tiene que asumir la Constitución. En el artículo 8º dice que la tiene usted que defender. Pero entonces se asumía. Entonces hemos pasado en estos 40 años se ha transitado desde un ejército cuyos altos mandos asumían la Constitución como diciendo esto no es mío, pero no tengo más remedio que tal, a hoy, en donde no se oye una chispa de militares. Es decir, el periódico que dirigía Miguel Ángel en aquella época, los titulares un día sí y otro no era que han cesado al capitán general de no sé dónde o han nombrado al capitán general de no sé qué y el teniente general fulanito ha dicho y el teniente general menganito ha contestado. Ese lenguaje, ese ambiente que entonces había desaparecido totalmente. Naturalmente aquí estamos ante un libro donde hace un recorrido largo de todo esto, de esto que ha ocurrido en los últimos 40 años, pero ¿por qué hace 40 años el ejército era como era? Pues tiene sus raíces y el ejército es hoy como es porque también tiene sus raíces. Entonces todo ese proceso más o menos se cuenta en este libro. Este libro quiero poner de relieve aquí y con eso me gustaría terminar. Es de los libros que son necesarios porque son cortos, breves y baratos. Es decir, este libro está a la altura de cualquiera y le da una visión de conjunto de un problema gravísimo para el Estado de Derecho en España, como fue el intervencionismo militar en política. Que evidentemente hunde sus raíces no solo en el siglo XIX, sino también en el XVIII. Es decir,
La primera vez que un militar entra, con muchas comillas, y hablo aquí para los historiadores, se sienta en el Consejo de Ministros, es en época de Fernando VI. Y durante los reinados de Fernando VI, de Carlos III y de Carlos IV, se acostumbran a que los militares es un cuerpo de élite que es el que tiene que gobernar en España. Cuando eso se lo quitan las Cortes de Cádiz, y encima, pudiéramos decir, se sienten humillados, es cuando comienzan los problemas, y esos problemas los van achacando, la culpa la tiene el gobierno, en la guerra carlista la culpa de todo la tiene el gobierno, y ellos se van dando un baño de masas entre la tropa, que los adora, es decir, son unos, esos sí que eran caudillos, verdaderamente aclamados, adorados por sus, especialmente la figura de Espartero, sobre todas, pero también Fernández de Córdoba y otros cuantos generales de la época, y entonces ellos se creen que tienen mucha más representación popular que un político que prácticamente no pintaba nada, porque ni había partidos políticos, ni había exigencia por parte de la población de que les representara ninguna persona. Y entonces ellos durante muchos años lo que hacen es interpretar el sentir popular. Y como bien decía antes Miguel Ángel, ellos impulsan el cambio de gobierno, pero inmediatamente se retiran. Bueno, algunos se convierten en militares políticos y presiden los gobiernos, pero rodeados fundamentalmente de civiles y encabezando una tendencia política civil. Es a partir del sexenio, cuando el ejército por primera vez tiene miedo, porque las revueltas o los motines cuarteleros de la Primera República les llegan a hacer pensar que van a perder su forma de vida. Ya no es un ejército aristocrático, sino que es un ejército de la clase media, donde son militares que viven de su sueldo prácticamente, y si pierden el sueldo, su familia deja de comer. Y entonces, cuando ven que hay un peligro, dejan de abanderar el progresismo, porque durante toda la época anterior prácticamente ellos son los abanderados del progresismo, aunque fuera un progresismo como el de Narváez, pero Narváez era un progresista para su época en un país de carlistas. Es decir, el cambio de la monarquía absolutista a la monarquía liberal prácticamente se produce en época de Narváez, con lo cual está haciendo progreso. Prim va a dar un paso más y ya Prim aspira a la democracia, no solo al liberalismo. Y todo esto, en el verano del 73, lo ven en peligro, y entonces se vuelve un ejército extremadamente conservador y rayando en lo reaccionario. Y ese va a ser el ejército de la Restauración, que tampoco gobierna mientras el Estado se porte bien. Mientras los gobiernos mantengan el orden, pues hay algunos estallidos, pero cuando la Restauración empieza a desmoronarse, quizá desde la muerte, vamos, del asesinato de Canalejas en el 12, y ya definitivamente a partir del verano, pudiéramos decir, donde se juntan todas las cosas, en el 17, el ejército empieza a pensar que esto se nos va de las manos. Y entonces, si a eso le añadimos un poco de pimienta en Anual, pues llega un momento en que dicen, estos políticos son una pandilla de inútiles, vamos a sustituirlos porque estos no saben hacer nada. Y aparece Primo de Rivera. Primo de Rivera, evidentemente, tampoco sabía hacer muy bien las cosas, y su régimen se va descomponiendo y tiene una oposición interna donde los militares tienen mucho que decir, como aparece ya perfectamente explicado en este libro. La Segunda República también viene con apoyos militares, no digo trascendentales, porque evidentemente lo que sí hay es un amplio apoyo popular. Aunque ganaran las elecciones, las candidaturas monárquicas en el año 1931, ganan porque hay un voto cautivo en las zonas rurales donde se votaba al cacique. Ahora, en las ciudades donde no había caciquismo,
el voto mayoritario es republicano. Y eso es la verdadera opinión pública. En los pueblos tenían que aguantarse con votar lo que quería el señor de la escalera. Me refiero al señor de la escalera porque a veces las urnas se ponían en un pajar y había una escalera y subían al pajar únicamente los que sabían que iban a votar lo que querían los que mandaban allí. Y cuando no quitaban la escalera y el otro se quedaba sin votar. Entonces ese voto realmente no era muy fiable. En la Segunda República evidentemente no es lo que quería el grueso del ejército y aquello se va deteriorando y terminamos en el 36 y el 36 es una situación continuada hasta el 75. Y lo que ocurre durante... digo una cosa. El pecado original de la República es precisamente ese momento tan gozoso de su proclamación, porque ahí no se había votado sobre monarquía o república, no, sobre constitución, nada, se habían votado en las elecciones municipales. Sí. Y de esas elecciones municipales sale el gobierno provisional de la República. Ese salto mortal sin re está siempre gravitando sobre el asunto de la República. Pero luego las elecciones de junio les dieron mayoritariamente el respaldo popular a la República. Enhorabuena. Sí, pero el comienzo... Yo creo que más problema tuvo en la República con algunas de sus leyes, como la Ley de Defensa de la República, que coartaba muchos principios de la Constitución, y a partir de ahí vinieron muchos conflictos que... Pero, pero la República también tenía que defenderse, o sea que la Ley de Defensa de la República no es una operación gratuita de alguien que tiene una ocurrencia, es la respuesta a una situación en la que, como está diciendo Fernando Puel, los militares también están mirando, aquí hay desorden, aquí esto no funciona, aquí hay caos. Es decir, la República tiene la obligación, y por incumplir esa obligación de mantener el orden, es por lo que al final se va todo al carajo. Porque eso es lo que al final, a eso es a lo que hay una intolerancia que hace saltar todos los relés. Bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo porque estamos la verdad que estamos en contra unos de otros. No. ¿Qué impresión van a sacar estos amigos? Yo no sé si alguien se plantea la ilegitimidad de origen de la República en aquel momento. Estaba todo el mundo tan contento de haberse conocido que realmente yo creo que aquella legitimidad de origen nos la planteamos hoy, pero en aquellos momentos... yo lo que digo que acabo de leer, por ejemplo, una anécdota ahora de que el 14 de julio por la tarde, por la Gran Vía, bajaba una riada. Yo tengo un recuerdo de mi abuela, dice... 14 de abril. El 14 de abril, perdón. El 14 de abril, yo tengo un recuerdo de mi abuela que decía, el 14 de abril en la calle había gente que yo no sabía que existía. Nunca las había visto. Mi abuela era una persona, podríamos decir, muy de orden, muy conservadora. Y decía, una gente que nunca la había visto. Entonces, la anécdota es que por esa calle bajaba una riada tremenda de gente, bajando desde la red de San Luis hacia la Cibeles. Y que 3 capitanes, jovencitos, salieron a ver qué pasaba al oír el ruido, porque no se habían enterado de nada. Entonces no había los medios de comunicación que tenemos ahora, no había Twitter ni cosas de estas. Y al ver el entusiasmo de aquella multitud, se sumaron a ella. Iban los 3 de uniforme. Y uno de ellos enarboló incluso una bandera republicana, que es la foto famosísima de Alfonso en la Cibeles, con un capitán de ingenieros enarbolando una bandera republicana. Tiene nombre y apellidos ese señor. Y es uno de los que sale, vivía en la calle de las Infantas y se asoma a la Gran Vía a ver qué pasaba allí. Y se ve arrastrado por la multitud y se entusiasma. Es decir, que es un momento realmente de entusiasmo popular, como quizá ha habido pocos en la historia de España. Bueno, para terminar, el franquismo fue lo que fue, pero ¿qué pasa después del franquismo? ¿Qué pasa cuando se inicia la transición con los militares revoltosos, pero fundamentalmente callados? El franquismo hace, antes lo apuntaba un poco Miguel Ángel, no tanto el franquismo como el general Varela, fundamentalmente durante el año 40,
corta la cabeza al que se mueve. Aquí sí que de que se movía no salía la foto. Y esa inercia se mantiene durante los 35 años de dictadura. Los militares prácticamente se convierten, habían sido un colectivo bastante indisciplinado y bastante dividido en su trayectoria. Durante esos 35 años se convierte en un colectivo silencioso y sobre todo absolutamente disciplinado. Y eso es la inercia que coge la transición, de que si al principio, por los problemas que había, el poder no era todo lo fuerte que debía haber sido en el momento en que triunfa el Partido Socialista con una mayoría absoluta y el ministro Serra tiene muy claro lo que tiene que hacer, desaparecen las tensiones. El ejército vuelve, podríamos decir, como en época de Franco, es decir, a ser un organismo absolutamente disciplinado, y luego una labor bastante buena que se hizo en las academias militares. Tenemos hoy en día que a ningún militar se le ocurre rechistar y muchísimo menos proponer una intervención de carácter político en ningún sitio. Y es la primera vez en la historia de España que con un problema tan candente como el que estamos padeciendo en Cataluña durante este año y el pasado, el ejército no dice una palabra, no se oye ni respirar. Sin embargo, hay una... Ahí les voy a echar una guinda, no de pimienta, sino de guindilla. Si el ejército en este momento tuviera veleidades intervencionistas, los Puigdemont y Torras se hubieran atrevido a hacer lo que están haciendo. Bueno, yo creo que aquí, bueno, pues ahora te toca hablar, tío. Yo, si queréis 5 minutos, comento un poco lo que he querido hacer y lo que he hecho. Será autor. No, luego hablamos. Yo prefiero que hablemos luego y que para... debatamos, pues además estamos muy de acuerdo, yo creo que en el fondo, en muchas cosas. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que este libro, como bien ha dicho Miguel Ángel, una síntesis, un libro muy breve, donde se intenta abarcar un muy amplio periodo de tiempo y dando una serie de claves y de pautas, y por tanto dejando otras muchas cuestiones fuera de las páginas, pero muchas. Entonces, bueno, pues lo que yo he intentado es principalmente hacer un libro de historia. Yo tampoco soy, me podría calificar de historiador militar o de gran especialista en la historia militar. Yo me asomé a cuestiones militares por una biografía o un estudio del general Aguilera, Francisco Aguilera, paisano mío, que participó en todas las sublevaciones contra Primo de Rivera, y ahí fue un poco por donde me empezó a mí a entrar esta vena de sublevaciones militares. Luego continué con lo que fue la sublevación del 36, y prácticamente, por lo demás, mi trayectoria historiográfica es fundamentalmente de historia social o de historia política. Entonces yo quería que el libro no fuera una historia militar más al uso, porque ya las había y muy buenas. Una historia del ejército, que ya está aquí Fernando Puel, que la tiene, y yo no la iba a mejorar, ni mucho menos. Entonces yo intentaba hacer un libro principalmente de historia y ver la incidencia que había tenido, o la influencia que había tenido los militares, pues, en nuestra historia política contemporánea. Eso es principalmente lo que yo quise hacer, en modo de síntesis, de ver en una perspectiva a largo plazo, pues cómo va cambiando algo durante un periodo u otro, o cómo se van manteniendo, que yo creo que al final hay más continuidades que discontinuidades en nuestra historia en relación con el tema que nos ocupa, ¿no? Y yo principalmente pienso que, bueno, pues que había que contestar a ciertas preguntas clave: por qué en España había sido tan importante el intervencionismo de los militares en la política, o cuáles habían sido los modos de intervención, ¿no? Porque mucha gente siempre asocia bueno, pues a las dictaduras o a la suplantación del poder como la única intervención, y yo creo que no es así, ¿no? Los militares han tenido mucha influencia en muchos momentos muy delicados
y además casi siempre presentando unos rasgos y unas coyunturas muy parecidas, ¿no? Muy parecidas, el 23, el 36, entonces, bueno, pues casi siempre se han ido repitiendo ciertas cosas, ¿no? Y yo es lo que he intentado estudiar, ¿no? Cómo este ejército español, pues principalmente ha sido un ejército muy volcado al interior, tan volcado al interior que sobre todo ha sido utilizado fundamentalmente en cuestiones de orden público, en la lucha contra enemigos internos. Esto se refleja muy bien cuando acaba la guerra, ¿no? Incluso en la República tiene esta misma misión, que prácticamente es la misma que tenía durante la monarquía, ¿no? de la restauración con Alfonso XII y Alfonso XIII, Ese ¿no? asunto, el que lo establece muy bien, el punto clave en la Constitución, el que lo dice muy claramente, es Manuel Valvé. Sí, Manuel Valvé, en su libro El orden público y militarismo en la España constitucional, explica que en medio de todas las discontinuidades constitucionales y demás que había en España, había una línea que se continuó sin quebrarse nunca, que era que el orden público, es decir, las libertades públicas, estaban en manos de los militares. Por eso, la sublevación del 36 se hace, cada capitán general en su región lanza un mando. Eso no era ilegal, eso estaba, digamos, estaba en las atribuciones de un capitán general. No, por la ley de orden público del 33, la declaración del estado de guerra tenía que venir por parte de la autoridad civil, que habían cambiado la ley de 1870, que esa sí que estuvo en vigor hasta entonces. Entonces, lo que hace el bando sublevado es dar el bando general del 28 de junio del 36, por el que intentaba legalizar todas esas cuestiones. Entonces, vamos, que sí que Valvé lo especifica muy claro, hasta la Constitución del 78 no se separa y luego, en cuestiones de orden público el ejército de las fuerzas de seguridad. La gran diferencia entre la ley orgánica del Estado y la Constitución española respecto a la definición de las Fuerzas Armadas es que en la ley orgánica del Estado las Fuerzas Armadas se componen del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en la Constitución eso termina en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Y se acabó. Ahí es cuando se separan ya, efectivamente. Y Cánovas creó a la Guardia Civil como un cuerpo de, ¿verdad, Fernando? Como un cuerpo auxiliar del ejército. Narváez. Bueno, y luego Cánovas... No, pero Cánovas en la ley constitutiva. En la ley constitutiva lo reafirma. Bueno, perdona, son chorradas. No, sí, más o menos eso. Luego, pues algunas de las ideas pues, del conservadurismo también del ejército, o sea, también me ha interesado como un ejército tan liberal, pero vamos, ya ha aclarado también algo Fernando, ¿no? Eminentemente liberal en el 19, pues se vuelve muy conservador en el siglo XX, a partir de muchas cuestiones, desde la época de la Restauración, del intervencionismo en las juntas de defensa, de la conciencia africanista. Yo creo que la guerra de Marruecos tiene muchísima importancia en todo esto y lo va a tener luego en la guerra civil y luego fundamentalmente también en el franquismo. Es un ejército que ha ganado la guerra y que busca el franquismo su propia legitimación en la guerra. Pero ahora fíjate, el ejército que ha ganado la guerra, ese es interesantísimo. El último parte de guerra, en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo. ¿Qué Ejército Rojo? ¿Dónde estaba el Ejército Rojo? Había el Ejército del Centro, el Ejército Republicano, el Ejército Nacional, pero el Ejército Rojo no había. ¿Cuál era el rojo? Bueno, era la terminología, esa el Ejército Popular. Eso hubiera sido otra cosa. El Ejército Rojo trae la colaboración de Trotsky. Estamos hablando de que Franco no había ganado aquí a unos desgarramatas, había ganado a Trotsky. ¿Comprendes? El ejército, o sea, cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Y ahora viene la segunda parte, que es todavía mejor. Han alcanzado sus últimos objetivos militares las tropas nacionales. O sea, al vencido se le da la categoría de ejército y los vencedores son una tropilla. ¿Cómo lo ves eso? Que sí, eso lo deberías analizar más despacio. Sí, pero ahí está la clave. ¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasa es, y eso es lo que está gravitando
todos los años del franquismo, que es que la victoria, primero, termina la guerra pero no empieza la paz, empieza la victoria. La paz no llega hasta la Constitución del 78, que es donde nos reconciliamos. Eso por un lado. Y por otro, la victoria no se ha obtenido frente a los senegaleses, se ha obtenido frente a otros españoles. Por eso el empeño ideológico es que a los derrotados hay que quitarles su condición de españoles, hay que decir que son la anti-España. Pues estoy de acuerdo. Bueno, no, es que... No. Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo y creo que viene la mayor parte reflejada en el libro. El franquismo busca su legitimación en lo que la busca y dura lo que dura y se consolida como se consolida en gran parte por la represión. El prestigio del terror, que decía mi amigo Arturo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Ese prestigio no quiere decir que estemos fusilando todo el rato, se fusila solo cuando hace falta. Pues Entonces, después de la guerra hacía falta fusilar y se fusiló a Esgaya. Y luego ya, hombre, tampoco hay que fusilar tal, ya vamos bajando el diapasón. ¿Y cuándo se vuelve a fusilar? Pues por necesidades del guión. Cuando esto empieza un poco a moverse, se fusila. Y este general ya mayor y qué tal, y con los nietecitos y no sé qué, y su, en fin, inofensivo, todavía el 27 de septiembre de 1975 fusila Feico, para que no queden dudas. Cuando hace falta se fusila. Y estaba muy preocupado por eso Laureano López Rodó. No sé si te acuerdas de eso. Laureano estaba preocupado porque cuenta en sus memorias, se pueden consultar, no sé si están aquí a la venta, cuenta que el príncipe no quería volver otra vez a pasar un trimestre de presidente, del jefe del Estado. Si vengo ya es para quedarme, pero eso de que quita y pon, no, ya se lo habían hecho una vez, no quería. Y entonces Laureano, tan consciente siempre de lo que nos convenía, pues fue a verle, y lo cuenta con un detalle verdaderamente increíble. El peor enemigo de Laureano no hubiera podido hacerlo, lo hace Laureano de su propio puño y letra. Dice que va a verle para convencerle de que la situación es muy grave y que tiene que aceptar volver a tomar la jefatura del Estado a título provisional. Porque hay algunas atribuciones de la jefatura del Estado que son indelegables y que son muy graves, y que una persona en buen estado de salud ya es un trago durísimo. Y dice, por ejemplo, dar el enterado a una pena de muerte. Así que para una persona en la situación de salud, o sea, que hacía falta uno más joven para que pudiera fusilar sin que le produjera malestar físico, ¿comprendes? Este es un asunto interesante. No ha contestado lo que dijo Fernando antes. ¿Qué ha dicho Fernando? La pregunta. ¿Alguna malevolencia? Sí, hace te preguntaba. ¿Y si hoy le diera por intervenir al ejército, qué pasaría? Sería un error colosal para el ejército y un desprestigio fundamental. Y los otros se envalentonarían. Porque aquí esto no es una cuestión, no es un dinamómetro, no es una cuestión de fuerzas. Es la legitimidad de la fuerza y es la batalla internacional. Es decir, hay quien tiene fuerza, pero que la comunidad internacional bloquea al que tiene la fuerza para que la utilice. No puede hacerlo, porque se le echa encima a la comunidad internacional. Entonces, eso sería un error de característica tal. Y esta gente, estos Puigdemones y compañía, al revés, eso lo verían como una incitación para ir hacia adelante. Entonces terminaríamos con el general Batet instalando ahí y tal y disparando. No, pero pero es que... no era esa la pregunta. ¿Cuál era? La pregunta era, ¿se hubieran atrevido con un ejército levantisco? Sí. 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 Por O sea, tener termina pues como terminó lo de Maciá, como terminó lo del otro, es decir, termina pues en el balcón, ¿no? Pero bueno, pero que lo hacen, claro que lo hacen. ¿Cuántos? Unos pocos. ¿Con qué efecto? Pues con el que se espera. ¿Cuántos arrastran? ¿Y cuánta gente en la calle? Yo coincido contigo en que en la situación tal como estamos, una intervención militar es impensable. Es decir, y sería muy Por contraproducente. No, yo me refiero, o sea, que yo, incluso una intervención... Yo me veo de jefe del Estado Mayor, bueno, no podría ser, pero en fin, del ministro de Defensa,
y ordenando que la brigada paracaidista y no sé qué tomen posiciones en tales y cuales sitios, porque hay que defender a la población española, que es más de la Pero mitad, eso y que no está ahí. es- Y no pasa nada. Ahora, no tú es dices- no es misión del ejército, en absoluto. Bueno, las cosas no son visión hasta que lo son. Es decir, lo que este país no toleraría sería ver lo que vimos cuando la guerra civil, o lo que hemos visto en Bosnia y no sé dónde y tal, que centenares o miles de españolitos y españolitas y no sé qué, con el petate y la maletita al hombro por unas carreterucas saliendo de Cataluña. Eso te aseguro que eso no es tolerable. Entonces, vamos, si no hay que tomar el mando, yo lo hago. O sea que Eso tú te lo- apuntas a la intervención. No, pero eso no entretenimos, es que lo hago bajo las órdenes legales del gobierno de la nación y de su majestad el rey, que eso no se tolera, que no se abusa de ninguno de los que ha confiado en nuestro país y en sus compatriotas. No, de eso no se les toca el pelo, de ninguna de las maneras. Eso tiene que quedar muy claro. Y ahora sería el momento también de dejarlo claro. Ahora, con este, No, lo que con debían, este torno. lo que debían tener claro es el relato internacional. Es decir, al exterior no hay que ir con armas ni con cosas, sino sencillamente con un relato. Ahí han fallado. Es decir, no han sabido contar. Si es que no lo han intentado. Que No, pero eso ni lo han si es que intentado. yo le he preguntado a la señora secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, el día que se adoptó el 155 en el Senado: oye, Carmen, ¿es verdad que habéis suprimido la dirección de internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación? Respuesta: sí. Ni oportuno. Enhorabuena. Justo en el momento preciso. Era el Muy momento, oportuno. era el momento. Pero es que a lo mejor se superaba el déficit. Pues, el déficit vital de esta señora. En fin. Oye, Bueno, pero te hemos interrumpido, Iván. No, sí, ya he dicho lo que quería. no, Que lo lea la gente. vamos a dar la Si palabra. alguien venga. quiere preguntar algo, alguien quiere intervenir, pues que lo hagan. Si es una mesa redonda. No, redonda no. Están convencidos. Los hemos convencido. Yo sí Yo quería, creo que estaríamos de acuerdo en el 98%. A ver, quería hacerle una pregunta para aprender. Si usted considera que, o cualquiera de don Fernando, que es el que para mí la referencia es el que sabe todo, si el africanismo que surge en España pues en la segunda década, en la tercera década, es heredero o no tiene nada que ver con las guerras coloniales, la última guerra colonial en Cuba, o tiene que ver algo con... tiene alguna raíz. Yo creo que muchos de los militares han participado antes, o muchas veces sus parientes más próximos, ¿no? Porque en muchos casos la carrera militar sigue Pero incluso continua. Pero la propia conciencia, yo creo que el africanismo desde mi punto de vista tiene algo distinto. Tiene algo distinto. Tiene un poquito de desquite. Sí. Vamos a ver, Es un poco este país que el nos han echado de revanchismo. Cuba y de no sé qué, Sí. vamos a ver si nos toca algo del Vamos, reparto y de este fundamentalmente que vamos a del- separar la palabra africanismo de africanista, que son dos cosas. Bueno, el africanismo. Fundamentalmente creo que nace mucho como rencor a toda la crítica que se hace al ejército cuando se pierde en el 98 el imperio colonial. Hay en el Senado fundamentalmente y en el Congreso hay muchos debates y muchas críticas hacia el ejército. Y entonces yo creo que esta conciencia africanista surge un poco pues como contrapeso contra los políticos, a los que los políticos culpan a los militares y los militares quieren culpar a los políticos de todas esas desgracias y desdichas del 98. Entonces surge ahí un rencor contra el político que yo creo que es más importante que lo que era anteriormente. Y se va agitando y se va creciendo constantemente. Y principalmente a partir de las derrotas y las más dolorosas. El Barranco del Lobo anual, ahí todavía se encrespa mucho más el ambiente contra los políticos. Coincide también con otra de las pautas que suele coincidir estas coyunturas que he dicho yo antes, que es con el debilitamiento del sistema político. Han muerto Cánovas, muere luego Sagasta, muere Canalejas, los grandes pesos pesados de la Restauración van desapareciendo y los hombres que los sustituyen no tienen ese carisma ni
ni ese peso. Entonces yo creo que ahí por eso es algo un poco distinto. Pero yo No, creo no que lo ahí sé se ve si- que se le da al ejército el tema de África como una posibilidad de redimirse, de Sí. recuperar prestigio y de no... Efectivamente. Y es una compensación. Yo creo que es una guerra muy inventada, muy un Ah, poco buscando por ello lo que se había son buscado en el realistas. siglo XIX en Marruecos, que era un poco el prestigio, porque se sabía que otro tipo de guerra pues no podía mantenerse. Entonces ahí habíamos ya ganado fácilmente y yo creo que dice un poco, pues bueno, pues ahí podemos volver a intentar otra vez a recuperar ese prestigio. Pero yo pienso que esa época es crucial. Los años 10 y pico es muy importante en esa nueva conciencia del militar español. Vamos a ver. Ejército colonial y ejército marroquí, como lo queramos llamar. Aquí vuelve a entrar en la función de funcionario del Estado del militar. En Cuba y en Filipinas había muy pocos militares, proporcionalmente. Y era un grupito de locos que se iban a los trópicos y a vivir muy bien. Es decir, en Cuba se cobraba en peso fuerte y en Filipinas se cobraba en peso fuerte y en España se cobraba en reales y en pesetas, y no era lo mismo. Incluso a la hora de percibir la pensión la percibían en pesos fuertes. Entonces, cuando regresaban después de retirarse a la península, tenían una pensión muy superior a la que cobraban sus compañeros. Entonces, aquello fue un grupito elitista, pero que se arriesgaba a vivir a miles de kilómetros de la patria y en condiciones precarias. Cuando había guerra, las castañas del fuego las sacaban las unidades expedicionarias que venían de la península, combatían a veces durante hasta 10 años, la guerra más larga que tuvimos en Cuba, y después regresaban y se quedaban los de siempre. En Marruecos ocurre un fenómeno distinto, es decir, también hay militares que se van a Marruecos, como ahora mismo, es decir, ahora mismo en Ceuta y Melilla cobran un sueldo bastante superior al que se cobra en la península. Es decir, ahora hay que vivir en Ceuta y Melilla, que también tiene sus problemas, es decir, que no todos, a cualquiera de nosotros nos dice, bueno, no vamos a ir destinados a Ceuta y Melilla, seguramente tu mujer o tus hijos pondrían una cara de cuadro. Bueno, pues, pero hay gente para todo. Ahora, el problema en Marruecos es que, bueno, y se me ha olvidado una cosa, cuando había guerra en Cuba y Filipinas, las condecoraciones en aquella época, algunas de ellas, bastantes, estaban pensionadas. En un momento, estamos también en un momento donde no hay trienios, donde los sueldos son prácticamente estancados, es decir, un teniente cobraba 500 pesetas el día que salía de la academia y dentro de 10 años, cuando ascendía a capitán, seguía cobrando 500 pesetas, exactamente lo mismo. Y cuando ascendía a comandante le pagaban 600. Pero seguía cobrando 600 hasta que ascendía a comandante, a lo mejor 12 años después. Entonces, la primera cruz pensionada es la de San Hermenegildo, que es, podríamos decir, la introducción de los trienios en España. Es una cosa de las Cortes de Cádiz, que es a los 25 años de servicio, 25 años de servicio, te pagan el 10% del sueldo. 25 años de servicio. A los 35 te pagan el 25% y a los 40 el 35%. Era la única retribución aparte del sueldo mondiliondo. Y luego la gratificación de profesorado, que estaban, por eso las academias militares de esta época son muy buenas, que cobraban el 50% del sueldo siendo profesor. Es decir, un capitán de 600 pesetas, si estaba destinado en una academia, cobraba 900. Lo cual no está mal. Y por eso las academias del siglo XIX son tan buenas, porque el profesorado es lo mejor que había en la profesión. Volvamos a Cuba y Filipinas. Hay una guerra, vienen tropas expedicionarias peninsulares y entonces las condecoraciones se las reparten entre todos.
le tocan a todos los que van. Y entonces si te dan una Cruz Roja pensionada, tienes el 10% del sueldo hasta el ascenso al empleo inmediato. Es decir, un teniente con 2 años recién salido, que cobra 500 pesetas, si a los 2 años en Cuba hace una machada, le dan 50 pesetas más hasta que asciende a capitán y va a cobrar 600. Pero si le dan una Cristina, que es el antecedente de la medalla militar, cobra el 25% de por vida. Y si le dan una laureada, le dan el 50% de por vida. Si asciende por méritos de guerra, que es también otra condecoración, al empleo inmediato superior, tiene las 600 pesetas, a lo mejor recién salió de la academia, como por ejemplo el caso de Queipo de Llano, que en Cuba asciende de segundo teniente a capitán, en los 3 años que está en Cuba. Bueno, nos vamos al problema de Marruecos. Marruecos, en una guarnición normal en Ceuta y Melilla. Los moros de alrededor se ponen machitos en el año 9 y se organiza la tremolina, y entonces se vuelve al procedimiento antiguo, un ejército de expedicionarios que se manda allí. Pero ¿qué ocurre con Luque? Que Luque, las condecoraciones de la campaña del Barranco del Lobo, para que todos nos enteramos, no se las da a los expedicionarios, se los da a los locales. Y ese es uno de los problemas que van a estar influyendo durante todo el reinado de Alfonso XIII. El problema de las recompensas de la campaña del 9. Está en el origen de las juntas de defensa, entre otras cosas. Y el año 11-12, más o menos, con la campaña del Kert, la situación, pudiéramos decir, como dicen los médicos, que se cronifica, se hace crónica. Y entonces vamos a tener una guerra que va a durar desde 1911 a 1927 sin solución de continuidad, donde continuamente están cayendo cruces rojas, María Cristinas, laureadas, ascensos por méritos de guerra. Y entonces hay unos cuantos militares, pudiéramos decir, que se profesionalizan en la guerra. Y esos son los africanistas. Es decir, es un grupo de militares que se acostumbra durante 27 años a estar guerreando y a estar recibiendo condecoraciones de diverso tipo continuamente. Y reclamándolas. ¿Eh? Y reclamándolas. Hombre, no, claro, reclamándolas y montando Franco unos pisos. estuvo muchísimas horas en los despachos y en los pasillos de ABC reclamando más, siempre quería Sí. más condecoraciones. Claro, porque es que, Estaba pero las obsesionado. condecoraciones no era por el honor de llevar aquí una cruz, era por la pensión que acarreaban. Y esos son los africanistas, es decir, son los militares que se profesionalizan en la guerra de Marruecos, que no tienen nada que ver ni con lo del africanismo, que sí es una especie de revancha o de recompensa, no. Estos tíos son funcionarios del Estado que quieren cobrar más, y que la forma de cobrar más es mantener crónica una guerra que se va prolongando indefinidamente en el tiempo y que hubieran estado encantados de que hubiera durado muchísimo más. Uno de los orígenes del golpe de Estado de 1936 es la decisión de Azaña de suprimir los ascensos por méritos de guerra concedidos por Primo de Rivera, porque claro, Retrotraer. Claro, sí, ¿no? volver a traer. Al señor Francisco Franco, número 1 del escalafón de generales de brigada, pasa a ocupar el número 15. Y como esos muchos. Pero vamos, el caso más llamativo es el de Francisco Franco, que pierde 15 puestos en el escalafón por una decisión de Azaña. Cuando llega el gobierno de derechas, lo anula y vuelve, y Franco asciende a división inmediatamente. Pero cuando llega el gobierno de izquierdas otra vez, en el 36, dicen, estos pájaros nos vuelven a quitar el ascenso. Entonces, no, esto no se puede permitir. Y entonces, el que todos los africanistas prácticamente estén alineados con el golpe, tiene mucho que ver el temor a volver a perder el ascenso. Entonces, ese es el africanista. Luego todo el africanismo, durante la dictadura de Franco, se ha adornado
es decir, porque son los héroes, son los Muñoz Grandes, García Baliños, Martínez Alonso, todos esos son africanistas, es decir, es, podrían decir, la época dorada de juventud, y es, pues, cuentan las batallitas del abuelo, ¿verdad? Marruecos, tal, no sé qué. Las condecoraciones, verdaderamente, si se analizan, se dan por cosas ridículas. Es decir, se están dando condecoraciones, digamos, a sacos y por acciones donde la pericia profesional o el heroísmo hay que mirársela con mucho cuidado. Es decir, hay un verdadero despilfarro en la concesión de condecoraciones, vamos, tanto en la guerra de Marruecos como en las guerras de Cuba, otro tanto lo mismo. Y hoy en día, por ejemplo, una condecoración es muy cara. Prácticamente las condecoraciones militares, exceptuando la laureada y la medalla militar, ninguna ya está pensionada. La Cruz de San Hermenegildo, desde que aparecieron los trienios, dejó de tener pensión. Es decir, hoy en día el militar cobra las mismas retribuciones que cualquier otro funcionario civil de su misma categoría. Todo eso, curiosamente, la única medalla que continúa pensionada en España es la Cruz del Mérito Policial. Que esos no se han apeado del burro, y por eso el otro día, no sé, salía en un programa de televisión que Vidi el Niño continúa cobrando un 10% o un 15% del sueldo porque tiene una Cruz Roja al Mérito Policial. Pero todas las demás condecoraciones son sencillamente honoríficas, es decir, tú puedes tener el pecho lleno de cintas y de medallas y tal, que por eso no cobras un real, porque hoy en día ya no hay ningún laureado ni ninguna medalla militar, entonces ya no... Pero sí que, Fernando, se generó ahí una diferenciación entre el militar peninsular y el... Y claro, los que iban a Marruecos decían, sí, yo haciendo, pero me pegan un tiro. El general Aguilera era un ejemplo de eso. Sí. Baldao con un tiro aquí, otro por aquí, decía, vete tú si quieres al frente, y decían los junteros y los peninsulares. Evidentemente. Yo estoy en Madrid cómodamente. Se crea ahí un conflicto y se crean tres ejércitos. Se crea el ejército madrileño, el ejército provincial y el ejército marroquí. Y cada uno con sus intereses enfrentados. Los más desgraciados eran los provinciales, que son donde se originan las juntas de defensa, que están tan opuestos a los militares de la camarilla cortesana como están opuestos a los militares de Marruecos. ¿Qué ventajas tenían los militares de la capital? Pues que conocían a los ministros. Y entonces se repartían, estos no se repartían con decoraciones, pero se repartían destinos. Es decir, destinos mejor retribuidos que otros, de estar pues en el gabinete del ministro, o en el gabinete del jefe de Estado Mayor, o en el cuarto del rey, o si se perdía un gobierno civil que no sabían a quién dárselo, se lo daban a este, ¿no? Entonces, esos son porque estamos hablando fundamentalmente, yo no sé cuántos funcionarios del Estado hay aquí sentados, pero el funcionario del Estado es un personaje peculiar, tanto en España como en el extranjero, ¿eh? Y entonces todo esto tiene mucho que ver con la función pública, ¿eh? Y entonces tenemos que decir una cosa, que esto es muy interesante, pero de todas las reformas que se han hecho después de la Constitución, los altos cuerpos del Estado, de la enseñanza, de no sé qué, de mil cosas, de la sanidad, la reforma que mejor se ha hecho, yo creo que ha sido la reforma militar. Claro, o sea, que somos muy buenos. No, o sea, el redactar eso que tú has enseñado antes, este librito amarillo de aquí, eso está escrito entero y verdadero, desde que empieza la primera letra hasta la última, por militares. Vale. Eso lo sabes tú. Ahí no hay ni un solo civil. Galinsoga, no, pero Galinsoga... Es que los periodistas les gusta ir a la cabeza, pero la comisión no es Galinsoga. O sea, Galinsoga es un señor que le pusieron ahí porque pasaba por allí. Infantería Marina. No te metas con la Infantería Marina. Que no, yo no me meto con la Infantería Marina, pero... No, pero lo que te quería decir es, la reforma militar, o sea, un tipo termina notarías, o termina abogado del Estado, o termina técnico comercial del Estado. Y ha salido el número 1 de la profesión, y se muere siendo el número 1.
Pero un tipo termina en la Academia General Militar de Zaragoza, o la Naval de Marín, o la otra, del número 1, y cuando pasa al grado siguiente puede ser el número 60. Claro. Si no ha Pero tenido... eso ha pasado siempre. Pero ahora de manera más estricta. Es decir, ahora... Hombre, lo intentó Azaña por la primera vez. inercia de la antigüedad y todo eso se ha descartado. Es decir, mérito y capacidad. Claro. Y luego los puestos de mayor riesgo y fatiga. ¿Usted dónde ha estado? Hombre, yo es que está en Zamora, que tengo ahí un cuñado, ¿vale? Pues enhorabuena. Vamos, desde Pero tiempo... si usted ha estado en Afganistán, ya está en no sé dónde, y luego los idiomas. Porque, oye, el benemérito cuerpo de los registradores de la propiedad, que es un cuerpo que, oye, que estuvo Azaña, y ahora tenemos Pero sacrificando todo su sueldo de nuestro presidente Ramos. Sí. Bueno, pues si tú terminas el número... ¿Y cuántos registradores de la propiedad hablan algún idioma? No, pero ninguno, porque viene el cateto a escribir no sé qué, venga, firme aquí, nada, leo, punto. No hablan ningún idioma. Los militares, no hay ningún militar que pase el grado de comandante si no habla con fluidez alguno de los idiomas fundamentales. Es decir, y están en constante contraste con las gentes de su misma historia de otros países. Pero que eso no es la transición. Es decir, ahora se está haciendo mejor. Pero el curso de ascenso a comandante se instaura a finales del siglo XIX. Y el curso de ascenso a general se instaura a principios del siglo XX. Es decir, los militares son los únicos funcionarios del Estado que en dos momentos de su carrera, desde el año catapún, tienen que hacer una actualización. Tenían que hacer una actualización. ¿Y los de la universidad también? No, tú te coges tu plaza de titular en una universidad y hasta que te mueres. Si quieres no puedes pegar, si quieres no puedes pegar palo al agua. Lo que pasa es que no promocionas, pero tú tienes ahí para toda la vida. Y aquí no. Aquí había que hacer dos cursos de actualización. El de ascenso a comandante normalmente era bastante suave, pero el de ascenso a general era una oposición. Y hoy en día, además, es que en el curso de ascenso a comandante, cosa que no se hacía antes, te vuelven a escalafonar. Como decías tú, el que había salido número 1, si se había hecho algo, tumbar a la Bartola, al ascender a comandante puede estar en el puesto 60, y el que estaba en el puesto 45 puede estar en el puesto número 1. Y cuando ascienden a teniente coronel se les vuelve a dar la vuelta, y cuando ascienden a coronel se les vuelve a dar la vuelta, y cuando ascienden a general se les vuelve a dar la vuelta. Y todo es, como dices tú, mérito y capacidad. Otra cosa es cómo se mide el mérito y la capacidad, que eso es complicado, porque claro, como aquí hay algún militar y sabe perfectamente que lo que más influye es el informe de tu jefe. Entonces, claro, eso tiene el problema de que podríamos decir, la ventaja que tenía la escala cerrada, la antigüedad absoluta, es que el militar era muy independiente. No había arbitrariedad. No, y le podías cantar las 40 a tu jefe. Y lo he dicho algunas veces, en las reuniones de las juntas de capitanes en los regimientos, la que se montaba no te la puedes hacer una idea. Lo que pasa es que al final el coronel, después de oír todo lo que nos habíamos peleado, decía, pues se hace esto. Y a partir de ese momento se acababan las discusiones y todo el mundo, eso es la disciplina dentro del cuerpo de oficiales, es decir, es acatar la decisión de tu superior después de haberla discutido y de que unas veces te cogía cosas de unos y de otros y tomaba una decisión. Pero había enfrentamientos inclusive. Hoy en día, con un señor del cual depende tu carrera, es muy probable que haya mucho más pelotilleo, cosa que antes no existía en el ejército. Pero 5 minutos para replantear. Sí. Si puede ser. Ahora estos señores no han hablado. Por eso ya. Alguien... Pero se conoce que los hemos apabullado, lo cual está muy mal. Aprovechando la ocasión, Fernández, como hay testigos cualificados del cuarto poder, tú que has vivido la transición, que se ha escrito mucho, pero el ejército desde dentro, tú serías un testimonio incalculable para cualquier Eso lo he dicho yo viniendo para acá, que como no escribe. Está dentro totalmente, desde la elaboración de esa ley y más.
Que se Pero sabrá todo. yo no Eres estaba joven de... y sabe historia, porque eres doctor en historia, porque no se ha dicho antes, pero sabe, eres del oficio. Es que ahora está de moda la autobiografía y cosas de esas, de estudiar el ego, no el ego, sino dar testimonio de todo lo que tú has vivido. Es que en la transición hay tanta basura escrita por una parte, tanto tópico, tanto, en fin, pero no vamos a reivindicar la transición. Lo que ha dicho Miguel Ángel está claro, en 40 años donde el ejército, es la única etapa de la historia donde el ejército ha sido disciplinadamente obediente a la autoridad civil elegida democráticamente. No ha habido otro periodo tan largo. Y no digamos ya la Iglesia, que eso sería otro tema, otra institución clave de la historia de España, pero contarlo es que no tenemos pero testimonio. yo no estaba dentro. Es decir, Sí. yo lo que he podido hacer ya lo he hecho, Sí, pero conoce todo. y el librito ese que publicó Fundación Transición Española, ahí prácticamente está contada la transición. Si algún día las editoriales quieren dedicarse a temas militares, lo cual es complicadísimo, pues tengo ahí unos textos que se podrían publicar contando, pero contándolo desde fuera, es decir, es una mirada de historiador. No es una mirada de testigo, porque como bien sabe Miguel Ángel Aguilar, yo no estaba en el ejército. Es decir, yo el año 78, cuando nos conocimos, a mí porque era joven y sabía escribir, dijeron, me mandaron a una especie de oficina de prensa que se creó en el Ministerio de Defensa. Y de ahí pasé a Seguridad de la Presidencia del Gobierno, y yo la transición la viví siendo segundo jefe y jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno. Entonces, yo tengo la visión, podríamos decir, de lo que pasaba en Moncloa. Ahora, Nada menos. sí, pero vamos a ver, las Mejor cosas... que está en el cuartel de Zamora, ¿no? Pero Sisinio, las cosas que yo podría contar no le interesan a nadie. Sí. Yo creo que Y las cosas que interesarían a alguien, yo no las puedo contar. Claro. déjalo póstumo. Esos testimonios se Eso, tienen que recoger. estando en un puesto Fernando. tan delicado como el que yo he ocupado, sería indecoroso. Ahora, la situación de antagonismo que había entre las Fuerzas Armadas y la prensa era absoluta. Claro. Es decir, los periodistas pensábamos Pero es que eres unos cabrones. que todos los militares eran golpistas. Sí. No algunos, no la mayoría, no, todos los militares golpistas. Y los militares pensaban que todos los periodistas éramos hijos de puta. Esta era la situación real de estos dos conjuntos de personas. Era así. Pero es que vosotros ayudabais. Tú acuérdate, por ejemplo, tú te has cargado la carrera de un magnífico general. Lo sabes, ¿no? No, pero ¿No habías caído? es interesante, ¿cuál? Miguel Alonso Baquer. Ah, ¿Ah, ¿por sí? qué? Miguel Alonso Baquer no es teniente general por tu culpa. ¿Pero qué hice yo? Pues en la Si me presentación... me caía muy bien. Eso, no, claro, pero tú no sois conscientes del problema que creáis. En la presentación de famosa historia social de las Fuerzas Armadas en el CSD de los Fue 8 genial, tomos. fue genial. Llega- Eso no has dicho Eso nada. no lo sabía yo. Es que como no lo- Ocho tomos colocados encima de una mesa. ¿Recuerdan de Sánchez Barba? Es Ah, la misma. famoso. 8 tomos colocados encima de una mesa. Todo el mundo allí encantado de conocerse, tal y cual. Y llega Miguel Ángel Aguilar y roba un tomo. No, un tomo, los 8. No lo robé. Yo llegué ahí, me quedé muy sorprendido de lo que se decía. Salgo y el vino español. Y en un pasillo muy ancho de ahí del CSD y había un funcionario de la editorial esta, se llama Azul, o Alhambra. no sé qué, Alhambra, Alhambra. era una joint venture, ¿comprendes? Y estaba ahí con los 8 tomos. Y le digo yo, yo quería un ejemplar. Y dice, no, es que no tengo más que este, si quiere usted consultar algo, no, quiero los 8 tomos. Bueno, pues entonces se los mandamos a usted, no, es que me los voy a llevar. Y me los llevé, iba con César Alonso Pero Rodríguez. eran de adorno, o sea, estaban en una mesa Ya, de Me los adorno. llevé. ¿no? Y me bajo y cojo el mini que tenía, y claro, ¿qué fui a ver? ¿Qué El decían, octavo. ¿Qué decían del 23F? ¿Qué decían de la...? Bueno, el 23F, este Tejero era un genio, había salvado a España. Secuestraste el libro. Bueno, entonces Y lo al que día pasa es que siguiente, escribí sobre y al día eso. siguiente, titular así de gordo en Diario 16. Sí. El ministro de Defensa avala una obra Porque lo golpista. había prorrogado él. No, claro. Un prólogo. Entonces, ¿qué pasa? Y se cargaron al general Barahona. No, a Alonso Barahona Rodríguez. le cesaron.
O sea, directamente. Es decir, el general, al día siguiente de eso, una comisión de los autores, uno de los autores soy yo, iban a ir, a mí no me tocó, pero iban a ir al rey a presentarle de ese. Y entonces, ¿te acuerdas de Carlos Miranda? Sí, claro. Vale. Lo he visto hace ¿Sabes poco. qué le dice Carlos Miranda a Narcís Serra? Dice, pues es una buena ocasión porque el autobús ese lo llevamos directamente a un castillo y solucionamos el problema. Porque claro, Narcís Serra, que no tenía ni flores de lo que ponía ahí, se cogió un cabreo morrocotudo. Y entonces lo primero que hace es cesar al pobre Barahona, que Barahona no pintaba nada en aquello, porque el libro aquel no pintaba nada. El que mete la pata es Mario Hernández Sánchez Barba. Prologuista. No, Mario. El problema del ministro. Narciso. No, y luego había una introducción de Mario y de Miguel Alonso Vaquero. Entonces, en el 8º tomo, esto es producto de un seminario en el CSDEN que duró 8 años, donde fuimos trabajando en hacer una historia social de las Fuerzas Armadas, una comisión, en la cual no estaba ninguno de estos personajes. Sí estaba Mario, que la presidía, y Miguel Alonso Vaquer, que era uno más, porque el segundo, el vicepresidente, era Cuartero Larrea, no sé si te acuerdas. Cuartero Larrea, perfecto. Vale, que es al que sustituye Barahona. O sea, Barahona es uno que llega allí como Campins, igual, y se estampana. Y entonces Narcís Serra, que le habían llevado pues un prólogo, que sea una obra que se ha hecho en el CSDEN, que es muy buena, no sé quién le escribiría el prólogo, y Narcís firma. Cuando se encuentra con tu titular y con el artículo del Mario, que ninguno sabíamos que ese artículo existía, que es el único que pone a Tejero, porque toda la demás obra, no te digo que sea una maravilla, pero es una obra... cosa más tiene, pero yo fui directo a... Claro, una obra digna. Entonces, ¿qué pasa? Barahona a la calle. Miguel Alonso Vaquer, que estaba a punto de ascender a general de división, se queda en general de brigada para los restos. Y Mario Hernández Sánchez Barba sale del CSDEN, que cobraba un buen dinerito por estar presidiendo el seminario aquel, a la calle. Pero vamos, la víctima más grave fue Miguel Alonso Vaquer, que tenía carrera de teniente general y se quedó de general de brigada. Y es por ese. Y desde entonces, Miguel Alonso Vaquer, te puedes imaginar lo que piensa de la prensa y de sus atlantes. Como para no... Ya. 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 Muy bien. Venga. Venga.